Servicios Integrales Especializados CIESAS les da la bienvenida a este nuevo módulo de formación en gestión del riesgo. El día de hoy vamos a tratar el tema del SARLAF, Sistema de Administración de Riesgo en Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Esta es nuestra formación básica para directivos y funcionarios del año 2020. Vamos a abordar los siguientes temas: las generalidades, políticas, mecanismos y buenas prácticas. Recordemos que el SARLAF es un fenómeno actual que involucra empresas nacionales e internacionales, canalizando los recursos de actividades ilícitas, logrando una desestabilización social y afectando así la reputación económica de un país, de una sociedad en general. Algunos conceptos básicos. Sistema es un conjunto de partes y elementos organizados y relacionados que tiene como objetivo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De riesgo es la posibilidad que ocurra un evento, impedimento, obstáculo, problema u oportunidad, lo que puede incidir en los logros u objetivos de la organización. Lavado es el proceso mediante el cual las empresas criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de sus actividades ilícitas. De activos, que son bienes y derechos y recursos económicos que dispone o dispondrá una persona natural o jurídica y que genere un beneficio futuro. Y la financiación al terrorismo es la colecta o provisiones de fondos por cualquier medio, directo o indirecto, con la intención o el entendimiento de que los mismos serán usados en actos terroristas o para financiar actividades de grupos terroristas. ¿Qué es el lavado de activos? Es la modalidad criminal mediante la cual las organizaciones delincuenciales tratan de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. La problemática esencial del lavado de activos está orientada al secreto, a que al ser una actividad ilegal dificulta el análisis económico, ya que los lavadores de dinero utilizan diferentes sectores económicos y tipos de operaciones para encubrir sus ganancias ilícitas. En el sector de la economía solidaria se identifican varias etapas del lavado de activos. Primero, se recolecta el dinero derivado de esas actividades. Después se utiliza en el sector solidario ese dinero a través de ciertas transacciones, prepago de obligaciones, acceso a servicios, constitución de ahorros. Y de ahí se genera el ocultamiento, ya que una empresa legal, como es un fondo de empleados o una cooperativa, al recibir estos recursos ya se han incorporado al sistema financiero. Y de ahí se llega a la integración. Con estos dineros, el lavador puede comprar bienes de lujo, hacer inversiones financieras, etc. Generalidades. El impacto en la sociedad del SARLAF. Distorsión. Dificulta la asignación eficiente de los recursos en la economía y distorsiona los precios de los bienes de consumo. Riesgo. Incrementa el riesgo de inestabilidad económica y aumenta el riesgo de sanciones legales. Crecimiento. Genera problemas para lograr un crecimiento económico real y sostenible. De corrupción. Incrementa y fomenta la corrupción en el sector público y privado. Credibilidad. Vulnera la capacidad institucional del Estado y disminuye la confianza. Competencia. Promueve la competencia desleal. Magnitud económica del SARLAF. Se estiman que 16 billones de pesos anuales se lavan con recursos ilícitos, entre los cuales se podrían obtener. Se podría generar soluciones de vivienda, vías, cupos escolares, empleo. Es lo equivalente a lo que serían las 9 reformas tributarias que se han aprobado en los últimos años. En cuanto a las vías, se podrían construir 7.000 kilómetros de vías, que es la distancia que hay entre Buenos Aires y Miami. En cuanto a camas hospitalarias, se podrían adquirir cerca de 6 millones de camas eléctricas para cubrir las necesidades en salud. En vivienda, se iniciaría con la construcción de 800.000 viviendas de interés social, beneficiando a más de 3 millones de colombianos. Se podrían generar más de 10.700.000 cupos escolares para nuestros niños. Se generarían en promedio 2 millones de empleos nuevos. Ahora recordemos algunas normas internacionales sobre las cuales se ha regulado el tema de la adecuada administración del riesgo en lavado de activos y financiación al terrorismo. En 1975 se crea el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que es un grupo internacional conformado por los principales países del mundo, en el cual se determinan ciertas directrices para la prevención y gestión de los riesgos
en particular hacia el sector financiero. En 1988 se hace la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito y Estupefacientes en Viena. En 1989 se crea el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental en el cual pertenece Colombia, y que determina todas las directrices, pasos a seguir, orientaciones sobre el adecuado manejo de la gestión en lavado de activos y financiación al terrorismo. En 1990 el GAFI diseña el primer documento de las 40 recomendaciones para el lavado de activos. En 1995 se crea el grupo Edmond, grupo especialista, que hace una revisión y una adecuación a estas 40 recomendaciones, documento que se finaliza en 1996. Con la Ley 526 de 1999 se crea la UIAF, que es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, y se regulan otras normas complementarias para el primer grupo de la economía en Colombia, que acoge las políticas de protección frente al lavado de activos, que es el sector financiero. En el 2000 se hace la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. En el 2001, a raíz del atentado a las Torres Gemelas, se genera un documento complementario de 9 recomendaciones en pro de evitar la financiación al terrorismo. En el 2003 se consolida el documento de las 40 recomendaciones de lavado de activos y las 9 recomendaciones frente a la financiación al terrorismo, documentos que se han trabajado del 2006 al 2012, generando una estandarización y unificación para todos los países miembros, entre ellos Colombia, que se genera en el año 2012 y que es sobre la base que se ha articulado el sistema de administración de riesgo y lavado de activos y financiación al terrorismo en Colombia. Ya al interior de nuestro país, en 1993 se incorpora en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero el tema de la prevención del lavado de activos. Existen otras normas complementarias como la Ley 190 del 95, la Ley 526 del 99 y los decretos reglamentarios 1497 y 3420 que regulan todas estas actividades hacia la oportuna prevención dentro del sector financiero y otros sistemas económicos o sectores económicos en relación con esta problemática. Y en materia penal, con la Ley 1121 y incorporando en el Código Penal colombiano, se tipifican adecuadamente los delitos fuente o las actividades fuente del lavado de activos y la financiación al terrorismo. El artículo 323 del Código Penal define el lavado de activos: quien, directa o indirectamente, administre, resguarde, invierta, custodia, transforme, adquiera, almacene, transporte o conserve cualquier dinero de fuente ilícita. Tiene una pena privativa de 10 a 30 años de prisión y multa económica. Y la financiación al terrorismo, que está en el artículo 345, es quien reciba directa o indirectamente, reciba, mantenga, provea, administre, organice, custodie, aporte, apoye, recolecte, promueva, financie, entregue o sostenga dineros de fuente ilícita con el fin de financiar actividades terroristas o grupos terroristas. Tiene una pena privativa de libertad de 13 a 22 años de cárcel y multa económica. Centrándonos en nuestro sector de la economía solidaria. El documento vigente que tenemos es la circular externa 14 del 2018. En el año 2020 se expide la circular externa 10, que tiene algunos cambios generales, no son de fondo y sobre el cual pues cada entidad solidaria habrá sus respectivas actualizaciones. Pero nuestro documento de base es este, el cual tiene 2 partes principales, en donde están las etapas y los elementos. Las etapas es la identificación, medición, control y monitoreo. Y los elementos son las políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y procesos de capacitación. Estos son los contenidos básicos de los manuales de SARLAF que ha aprobado o que está aprobando la entidad solidaria. ¿Qué son las etapas del SARLAF? Son diferentes pasos sistemáticos con el fin de identificar apropiadamente los riesgos derivados de esta problemática. En la etapa de identificación se identifican los riesgos derivados del lavado de activos y la financiación al terrorismo inherentes al desarrollo de las actividades de ahorro y crédito o de servicios que ejecuta el fondo de empleados o la cooperativa.
En la medición se mide la posibilidad y probabilidad de materialización del riesgo inherente frente a cada uno de los factores de riesgos que han sido identificados en la etapa de identificación. El monitoreo monitorea la evolución del perfil de riesgo consolidado por factor del riesgo del sistema. Y el control es el riesgo identificado medido, es decir, se adoptan medidas conducentes para mitigar el riesgo inherente. Entonces, lo que básicamente buscan las etapas de SARLAF es identificar actividades que eventualmente podrían generar un riesgo en SARLAF, ese es el riesgo inherente. Con la aplicación de los controles se genera el riesgo residual que se busca que minimice el impacto de la posible materialización de este riesgo al interior de la entidad solidaria. Vamos a hablar de cada uno de los elementos del SARLAF. Políticas. Son los lineamientos. Se deben adoptar por la entidad en relación con el SARLAF y deben orientar la actuación de los empleados y colaboradores para el adecuado funcionamiento del sistema. Procedimientos. La entidad estableció procedimientos de ejecución y control permitiendo la implementación y funcionamiento de las etapas y los elementos del SARLAF. Estructura organizacional. La entidad debe establecer y asignar facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAF. Documentación, la entidad debe contar con documentos y registros bajo estándares de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información. Órganos de control. La entidad estableció y asignó facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAF para los órganos de control. Infraestructura tecnológica. La entidad debe contar con las herramientas tecnológicas para soportar los procesos del SARLAF. Capacitación, se deben definir programas anuales de capacitación dirigidos a las partes interesadas, como lo son la junta directiva, el oficial de cumplimiento, los funcionarios e incluso los asociados. Divulgación de la información. La entidad promueve la creación de programas de divulgación que incluye el despliegue de la información con el fin de cerrar brechas en el conocimiento y aplicación del sistema. Hablemos de los riesgos asociados al SARLAF. Riesgo reputacional, riesgo operativo, riesgo legal y riesgo de contagio. El riesgo reputacional es la posibilidad de pérdidas por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierto o no, respecto a la entidad y sus prácticas de negocio. El riesgo operativo es la posibilidad de pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos de la tecnología, la infraestructura o por acontecimientos externos. Riesgo legal es la posibilidad de que la entidad sea sancionada o multada u obligada a indemnizar por el incumplimiento de normas o regulaciones. Y el riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida que la entidad puede estar expuesta directa o indirectamente por una acción o experiencia de un relacionado o un asociado. El esquema del SARLAF. En cuanto a el adecuado control de los activos y la financiación al terrorismo. Tiene 4 ejes: prevención, detección, juzgamiento, investigación y juzgamiento. La prevención es la construcción de la cultura del riesgo a través de campañas audiovisuales y la generación de la normatividad por medio de la cual los diferentes supervisores imparten instrucciones para implementar mecanismos que permitan administrar adecuadamente el riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. En el caso de nosotros, la Superintendencia de Economía Solidaria da las instrucciones y nosotros, como fondos de empleados, asociaciones mutuales y cooperativas, ejecutaremos estas instrucciones con el fin de identificar oportunamente posibles actividades relacionadas con estos temas. De ahí seguimos con la etapa de detección, la identificación de las organizaciones criminales y los recursos de origen ilícito, por medio de los mecanismos de instrumentos de las autoridades judiciales y el reporte de operación sospechosa. Esto está a cargo de la Unidad de Análisis Financiero, UIAF. Investigación es el proceso judicial donde la información identificada por las autoridades competentes acerca de un ilícito relacionado con el lavado de activos o la financiación del terrorismo se convierten en elementos probatorios de evidencia física para ser presentados en un juicio. Y está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Y el juzgamiento es el análisis y valoración de la evidencia presentada por las autoridades judiciales buscando obtener sentencias condenatorias y la extinción de dominio. Y lo aplican los jueces de la República. Factores de riesgo en relación con el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Tenemos unos factores que nos ha determinado la norma, como son los asociados como fuente principal de riesgo, ya que son quienes llevan a cabo la mayor cantidad de transacciones en el ahorro y el crédito.
los productos, que es todo lo relacionado con el ahorro, el crédito, los convenios, etcétera. Las jurisdicciones, que son ubicaciones geográficas que se han establecido previamente y las cuales generan cierto factor de riesgo a nivel nacional o internacional. Y los canales son los medios por los cuales el asociado accede a nuestros bienes o servicios. También es de anotar que existen otros contrapartes que no generan riesgo, como son los terceros, los proveedores y los trabajadores o colaboradores de la entidad solidaria. A Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. La UIAF está orientada a prevenir y detectar las prácticas asociadas con el lavado de activos. Es un organismo gubernamental adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Atiende requerimientos de las autoridades nacionales y de otros países. Realiza informes de inteligencia financiera con destino a la Fiscalía General de la Nación. Estudio de tipologías, nuevos sectores afectados en lavado de activos y financiación al terrorismo. Contribuye a iniciativas legislativas a un efectivo control de lavado de activos y financiación del terrorismo en el ordenamiento jurídico. Participa en la formulación de políticas para la prevención y detección de lavado de activos y la financiación al terrorismo. Rinde informes solicitados por los diferentes ministerios. Trabaja con las autoridades competentes relacionadas para fortalecer el sistema de prevención y detección de estos ilícitos. Se ha estructurado un sistema antilavado nacional. En el sistema antilavado nacional se tienen 3 etapas. En la primera está el recaudo, recolección y recibo por parte de las autoridades privadas y públicas de la información sobre el lavado de activos y la financiación al terrorismo. En la segunda etapa se centraliza, sistematiza y analiza la información que puede resultar vinculada con las operaciones. Y en la tercera etapa se comunica a las autoridades competentes para ejercer la acción de extinción del derecho de dominio, cualquier información pertinente, llevar a cabo las investigaciones relacionadas con estas actividades ilegales. Hablemos de las políticas. Las políticas son diferentes instrumentos con los que la entidad cuenta, como el conocimiento de los asociados, los empleados, demás partes de interés, que buscan que las instituciones puedan adecuar sus prácticas de negocio para que puedan administrar adecuadamente la gestión del riesgo en lavado de activos y financiación del terrorismo. El principal encargado de hacer cumplir estas políticas al interior de la entidad es el oficial de cumplimiento. Sin embargo, el principal responsable de regular que estas políticas sean adoptadas e implementadas por la entidad es la Junta Directiva. Mecanismos. Entre los mecanismos más importantes, que son herramientas de prevención y detección de lavado de activos y la financiación del terrorismo, está el conocimiento del asociado, empleados, proveedores y terceros. Son todas las personas naturales y jurídicas con las cuales se tiene una relación contractual o comercial vigente. Implica la recolección de información, movimientos financieros, origen de recursos y movimientos transaccionales para identificar posibles operaciones inusuales y determinar operaciones sospechosas. También sirve para identificar información relevante como actividad económica del asociado, de la contraparte, volumen de las transacciones y sus características, etc. Se debe realizar con el mayor grado de responsabilidad y compromiso por parte de todos los colaboradores de la entidad solidaria. Herramientas de prevención y detección del lavado de activos. Con el objetivo de reducir la probabilidad y mitigar el impacto del riesgo, la entidad debe reconocer que es importante identificar plenamente al asociado y para ello ha diseñado diferentes mecanismos como conocimiento de contrapartes, asociado a empleados, proveedores y terceros a través de un formulario de vinculación, en cada caso con sus respectivos soportes. La consulta en listas vinculantes o restrictivas en relación con el SARLAF, son 3 para Colombia, obligatorias: lista de la ONU, Naciones Unidas, lista OFAC o lista Clinton del Tesoro de Estados Unidos, y la lista de los países no cooperantes. Las demás listas es válido consultarlas, pero no son de carácter vinculante. Validación de la información: se verifican las referencias, se entrevista al asociado, al proveedor, se confirman datos financieros, etc. Entre otros instrumentos están las señales de alerta, que son indicadores cualitativos o cuantitativos que le permiten a la entidad inferir o identificar comportamientos que se salen de los parámetros definidos previamente como normales.
Entre las señales de alerta más importantes está el comportamiento transaccional por fuera de la capacidad económica del asociado. Cuando el asociado no proporciona la información o documento de soporte que se le solicita. Cuando el asociado realiza prepagos secretos por fuera de su capacidad económica y no justifica el origen del recurso. Cuando el asociado nos proporciona información falsa. Mecanismos. Existen las operaciones inusuales y sospechosas. La operación inusual es aquella cuantía o característica que no guarda relación con la actividad económica del asociado por su número, cantidad de transacción o por sus características particulares y que se salen de los criterios y parámetros de normalidad establecidos por la entidad solidaria. Esta operación inusual se puede volver sospechosa cuando se lleva a cabo la confrontación de las operaciones detectadas como inusuales con la información acerca de los asociados de los mercados donde actúa. Debe permitir, conforme a los criterios objetivos previamente establecidos por la entidad, determinar si una operación es o no razonable, es decir, sospechosa. En ese evento se debe reportar directamente a la OIAF a través del formulario ROS, reporte operación sospechosa. Hablemos de los reportes, internos y externos son aquellos reportes que se generan en el desarrollo de la actividad de prevención y de administración del riesgo en lavado de activos y financiación al terrorismo. En los internos son aquellos que la entidad remite a los órganos de administración por parte del oficial de cumplimiento, el revisor fiscal o cualquier reporte que se genere dentro de la organización solidaria. Y los externos son los que se remiten a la OIAF como ente del Estado de conformidad con lo establecido en las diferentes normas que nos aplican a nosotros, entre los cuales se destacan reporte de operación sospechosa, reporte de ausencia de operaciones, reporte de transacciones de efectivo, de ausencia de transacciones en efectivo, etc. Buenas prácticas. Esto es muy importante para nuestros directivos, el tomar en cuenta estas orientaciones. Entre las buenas prácticas tenemos la prevención. Prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo a través de políticas claras en cabeza de su junta directiva o consejo de administración, estableciendo mecanismos de monitoreo y control aplicables, claros y ajustados al tamaño, operación, estructura de su entidad solidaria. Conocimiento. Conocer el impacto del lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de procesos de capacitación con miras a cumplir adecuadamente los procedimientos. Identificación, generar claramente la estructura de los roles, responsabilidades, conocer los factores de riesgo y aplicar procedimientos para el conocimiento adecuado del asociado y demás contrapartes. Generar una cultura del riesgo, no del miedo, la cultura del riesgo organizacional para cumplir los requisitos del SARLAF sin que esto genere un impedimento o una restricción en el ejercicio del objeto social del fondo de empleados o la cooperativa. Y documentación, documentar las políticas, procedimientos, mecanismos, actualizar regularmente el manual, generar herramientas para la adecuada análisis transaccional y conservar adecuadamente la documentación suministrada. Para tener en cuenta, el lavado de activos, se debe revisar permanentemente la regulación referente a temas internacionales y nacionales, generar mejores prácticas en otros temas relacionados con el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Las organizaciones delictivas dedicadas al lavado de activos involucran sin ningún escrúpulo a mujeres, niños, adultos mayores, con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio económico. El conocimiento. Conocer a los asociados a demás partes interesadas significa comprender sus movimientos financieros, contactos, montos manejados, productos, entre otros. Y la conciencia de la prevención. No es una responsabilidad del oficial de cumplimiento, sino de todos los intervinientes de la entidad solidaria, principalmente en cabeza de la junta directiva, el consejo de administración, la gerencia y todos los colaboradores de la entidad solidaria. Muy bien, hemos finalizado este módulo. Muchas gracias por su atención y no olviden que en Servicios Integrales Especializados CIESAS trabajamos por el fortalecimiento de su entidad solidaria.